la victoria de aquel que reina por la eternidad. Con músculos actúos y alaba al Señor. Agua viva, Espíritu para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva, Espíritu para el Rey. Ven y adórale. Bienvenidos a la transmisión, personas que están de aquel lado de la pantalla. Les damos la más cordial bienvenida. No hay nada como que estén aquí. Les esperamos la próxima semana, el domingo. Aquí la gente está muy alegre, ¿verdad? Aquí los estamos esperando con los brazos abiertos para que usted reciba directamente. Mire, hoy tengo dos preguntas para ustedes. Bueno, para ustedes que están allá y para ustedes que están aquí. Han tirado la red muchas veces y no han pescado nada. ¿Has intentado con todas tus fuerzas emprender, lograr algo y no se ha hecho? Bueno, pues yo conozco a una persona que lo ha intentado muchas veces y Dios lo está haciendo que lo logre. Hoy le pido que le demos un aplauso por la vida de mi esposo Néstor Cisneros o Pedro Cisneros. Bien, mire, en muchas ocasiones he escuchado a personas, pastores, a muchas personas he escuchado que quienes se suben aquí tienen la responsabilidad de hablar de Jesús, de lo que Jesús ha hecho. Y en esta ocasión voy a hablarle de lo que Jesús, como ejemplo, voy a hablar de lo que Jesús hizo en la vida de uno de los personajes de la Biblia. Este personaje es Simón, que después Dios le cambió el nombre a Pedro y es como mayormente lo conocemos. Su vida era una vida ordinaria, una vida sencilla. Después de tener un encuentro con Jesús, se convirtió en una vida extraordinaria. Y es por eso que yo me identifico con él, porque antes de conocer a Jesús, recuerdo que era como topar con piedra por todos lados. Y con Jesús he encontrado el camino y quiero seguirlo caminando junto con mi familia, con mis padres, con mis hijos, con mi esposa. Y me gustaría que ustedes también nos siguieran. Vamos a ver un video, por favor.
Bien, pues mire, ahí en este video representa algo que viene escrito en la Biblia, en Lucas 5, del 1 al 11. Y es como Pedro, al igual con la ayuda de sus amigos, con toda la experiencia del mundo sobre pesca, no podían pescar nada toda esa noche. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, que lo hemos intentado y que no hemos podido salir adelante de alguna situación difícil, de alguna aflicción? Y pues mire, una vez que ya conocen a Cristo, o más bien, mire, yo sé que esta historia ya la conocemos sobre la pesca milagrosa, pero para quienes no, les voy a platicar un poquito de contexto. Jesús estaba intentando de enseñar, esto viene, como les decía, en Lucas 5, 1 al 11. Estaba tratando de predicar Jesús a la orilla del mar, pero no podía alcanzar a todas las personas que tenía ahí para escuchar su enseñanza. Y en esto, estos pescadores que acaban de tener una mala noche y no pudieron pescar nada y estaban lavando sus redes, Jesús voltea y precisamente a Pedro le pide su barca, que se la preste para poder subir a ella y poder transmitir su mensaje a las personas. Pedro accedió, sin embargo, él tenía el desánimo por toda esa noche que fracasó realmente en su intento de pescar, al igual que sus amigos. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido así? Que venimos a la iglesia a lo mejor con ese desánimo, pero ese desánimo no es más que una indicación de permitir a Jesús que obre en nuestras vidas como lo hizo con Pedro. Porque mire, si me pones la siguiente diapositiva, porfa. Esa, ok, es que se perdió aquí. Aquí en Lucas 5, del 4 al 6, nos dice: después de terminar de hablar Jesús, le dice a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero Pedro responde: maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red. Y cuando lo hacen, pescan una gran cantidad de peces, que la red estaba a punto de romperse. Y pues mire, esta enseñanza nos deja o nos muestra que si nosotros subimos a nuestra barca, nosotros permitimos a Jesús que llegue a nuestras vidas, Él hará que hagamos lo imposible. Aquello que no podíamos lograr, con Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón, será posible. ¿Alguien lo cree? Pues démosle un fuerte aplauso a Dios, por favor. En este momento, Jesús nos está diciendo a través de esta palabra que por muchas veces que intentamos y no pudimos, simplemente Él nos estaba preparando, pero nos dice que ahora estamos listos. Si tú tenías un proyecto o algún plan por realizar y no lo habías logrado, este es el momento que lo intentes nuevamente, pero con Jesús en medio de Él, para que sea hecho. Y mire, en otra ocasión, al terminar una enseñanza, precisamente también, Jesús manda a sus discípulos por delante en una barca, en lo que Él despide a la multitud a quien le estaba compartiendo. Esto lo encontramos en Mateo 14, del 22 al 33. Y pues mire, mientras cruzaban en el mar, ya entrada la noche, una fuerte tormenta provocaba que las olas azotaran la barca. Y a pesar de que ellos eran unos marineros experimentados, que ya tenían años, la mayoría de ellos eran marineros experimentados, ya tenían años, ahora sí que en estas situaciones era una situación difícil en la cual de repente pues obviamente sentían que se les salía de control. Y a lo lejos alcanzan a ver a una persona que se acercaba y pegaban gritos de susto pensando que era un fantasma. Cuando reconocen quién era la persona que se estaba acercando, aquel que nosotros ahora sabemos que es el único que puede caminar sobre las aguas, lo reconocen que es Jesús, y Pedro le pide que si es Él, que le permita caminar hacia Él. Y Jesús le dice: ven. Pedro, con todo el ímpetu y la emoción y el gusto por seguir a Jesús, lo sigue,
se baja de la barca y empieza a caminar. Pero llega el momento en que Pedro le empieza a poner atención a las olas, al viento, deja de enfocarse en Jesús y se comienza a hundir. En ese momento le grita: Señor, sálvame. Y Jesús, así como a Pedro, cuando nosotros nos sentamos en esa situación, que sentimos que nos hundimos en un problema, en una aflicción, nosotros solamente tenemos que pedirle de todo corazón: Jesús, sálvanos. Extenderemos nuestras manos y seguramente Él nos va a tomar con su mano derecha y nos va a sacar victoriosos de cualquier situación en la que estemos. ¿Alguien lo cree? Pues por favor, dele otro aplauso, por favor, a Dios. Mire, aquí vemos cómo Jesús seguramente siempre que salimos de una situación difícil, que sentimos ese amor, ese calor, es Jesús, el Espíritu Santo que nos está abrazando. A mí me encanta mucho esta parte y cada vez que podemos la vemos y bueno, ahí luego se las recomiendo. Bien, mire, cuando estaban en la última cena, esto lo encontramos en Lucas 22, del 31 al 34. Jesús le dice a sus apóstoles: Satanás ha pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eso se lo dijo directamente a Pedro y nos lo dice directamente a nosotros el día de hoy. Muchas de las veces nosotros nos sentimos que también somos zarandeados, ¿verdad? Que estamos en una situación difícil y a veces pues ya no vemos la puerta y ya no vemos lo duro sino lo tupido. Pero tengamos la confianza, así como en este momento Jesús les decía a los muchachos, así también nos lo dice ahora. Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Solamente tenemos que buscarlo a Él, no buscar por otro lado. Y mire, el enemigo sabe del potencial que en ese entonces tenía Pedro, por eso intentaba zarandearlo, ¿verdad? Intentaba desubicarlo y que se alejara de Jesús, como lo logró con muchas otras personas que lo seguían en su momento, a pesar de haber visto tantos milagros y tantas cosas buenas que Jesús hacía. Y así como sabía del potencial de Pedro, el enemigo, también sabe el potencial de cada uno de ustedes y tal vez del mío también, que yo pudiera tener. Pero tengamos la paz y la tranquilidad que Jesús, el Espíritu Santo, Dios principalmente, está al pendiente de cada uno de nosotros y ellos están alegres de verlos ahora aquí en lugar de en otro lugar, buscándole siempre de su palabra. Denle un fuerte aplauso a Dios, por favor. En ese mismo momento, en esa misma charla, Pedro le dice: Señor, yo estoy dispuesto a seguirte hasta la cárcel, es más, a seguirte hasta la muerte. Nosotros nos hemos sentido también en esa situación, de que no, Señor, yo voy a hacer de ahora en adelante lo que tú digas y mandes. Y eso es bueno. Es preferible a que andemos en otro lado en el punchis punchis, como dice el pastor. Pero mire, Jesús le contestó: Pedro, te digo que el gallo no cantará antes de que me hayas negado 3 veces. Yo me puedo imaginar la reacción de Pedro así como que, no, o sea, porque yo me he sentido así. No, Señor, yo no te voy a fallar, yo voy a estar todos los días que me pidan, voy a estar ahí en la iglesia, todos los días que me encuentre a alguien que necesite escuchar tu palabra, ahí voy a estar, Señor. Sin embargo, llegan momentos en los que de repente nos gana tal vez la apatía o nos sobrepasa alguna situación y no es que neguemos a Jesús, pero sí le llegamos a fallar. Pero miren, así como a Pedro, Jesús, sabiendo que nosotros podemos llegar a fallarle, y seguramente lo haremos, Él nos ama infinitamente y nos ha perdonado por adelantado, desde que Él dio su vida y hasta la última
gota de su sangre por nosotros. Pero eso, para tener acceso a ese perdón y a ese amor tan grande, tenemos que creerle. Tenemos que siempre pedirle que Él habite en nuestro corazón. ¿Alguien cree eso? Mire, un poco más adelante, después de la última cena, después de que Jesús se fue a orar, cuando llega precisamente Judas con un grupo de personas para entregar a Jesús, Pedro, al querer demostrar que era verdad lo que él había dicho unos minutos antes, se envalentona y le hace caso a sus impulsos y saca una espada para querer defender a Jesús, y en el jaloneo, en el esfuerzo, le corta la oreja a un oficial, al siervo del sumo sacerdote, a Malco. A mí me gusta, así como lo han mencionado varios que se han subido aquí, siempre que estoy leyendo la palabra trato de ponerme como si estuviera viendo una película para poder entenderlo. Es más, hasta me pongo en el lugar de uno de los personajes, o si puedo, en los dos o en los tres personajes, para entender las diferentes perspectivas. Yo puedo imaginar el ímpetu de Pedro, porque de repente, a veces, no siempre, de repente soy un poco arrebatado, casi no, ¿verdad? Bueno, me puedo imaginar cómo se sentía Pedro, pero también Jesús, cuando estaba así como que en la negociación de que se lo iban a llevar o no, de voltear y ver la acción de Pedro y decir, ay, Pedrito. Y en la Biblia viene redactado, en Lucas 22, del 50 al 51, y en Juan capítulo 18 del 10 y el 11 viene mencionada esta situación. Y en uno de ellos viene donde Jesús toma la oreja de Malco y lo toca, y milagrosamente sana la oreja, la restaura completamente. Yo me imagino, porque Dios es todopoderoso y Jesús tiene todo el poder de hacerlo, que no hubo ya después ni rastros de sangre, porque Jesús sabía que eso le podía ocasionar problemas a Pedro, que después de eso iba a tener problemas legales por esa acción, porque era un crimen, un intento de asesinato. Sin embargo, Jesús, con todo su amor y bondad, elimina esa evidencia y quita todo argumento que pudiera usar Malco después. Todos quedan asombrados, y bueno, después sabemos, ¿verdad?, que de todas maneras se llevan a Jesús. Sin embargo, a mí me ha pasado muchas veces. No se imaginan la cantidad de orejas que yo he cortado. Es más, si supieran, ya me dijeran Arismende o algo por el estilo, ¿no? Pero estoy seguro que tal vez a alguien de ustedes les ha pasado como a mí. Pero también, gracias a Dios, ha estado Jesús ahí para restaurar esas orejas y eliminar toda evidencia de error y de pecado. Y el enemigo ya no tiene argumento con nosotros, porque como dice en su palabra, abogado para con el Padre tenemos en Cristo Jesús. ¿Alguien lo cree? Por favor, denle un fuerte aplauso a Dios. Y pues mira, el poder tan grande de Jesús, que sin evidencias pues no hay condenación. Él es tan grande el amor que tiene para con nosotros, que Él elimina toda evidencia para que nosotros no seamos condenados. Pero para ello tenemos que seguirlo y tratar de agradarle siempre, en todo momento. Pues mire, más adelante, después de ser arrestado Jesús, Pedro le seguía entre la gente, tratando de saber qué era lo que iba a pasar con Jesús, o ver si había una oportunidad de ayudarlo tal vez. Pero algunas personas llegaron a reconocerlo, lo acusaban y le decían, hey, tú eres amigo, tú eres discípulo, tú andabas con él. Y como Jesús se lo había dicho, Pedro lo niega 3 veces. Alguna vez he escuchado que dicen que lo negó porque Jesús sanó a su suegra, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que
No, no está confirmado, pero bueno, tal vez puede ser. Pero no, mire, hablando en serio, cuando Pedro, y está redactado en la Biblia, cuando Pedro lo niega por tercera vez, se escucha el cantar del gallo. Deje usted si era un gallo, un animal, o si era el gallo, la trompeta del cambio de guardia de los romanos, ¿verdad? Cualquiera de las dos situaciones, al momento de que Pedro escucha esa situación, recuerda las palabras de Jesús, y más aún porque en la Biblia está redactado que Jesús en ese preciso momento, desde lo lejos, voltea a ver a Pedro con esa mirada de te lo dije. No, no es cierto, pues ni que fuera su esposa, ¿verdad?, para decir esa palabra. No, su mirada más bien fue de amor, fue una mirada con la que trataba de transmitirle tranquilidad, transmitirle de que todo estaba bien, que no se preocupara, que no dijera nada para que no se delatara y no lo fueran a detener. Pero Pedro se sintió tan mal por haberle fallado, y dice la palabra que lloró amargamente. Como ya lo hemos mencionado, Jesús nos conoce tanto y tan bien que desde aquel entonces, como les decía hace ratito, nos perdonó y murió por nuestros errores y pecados para darnos la salvación y el acceso a la vida eterna. Y pues mire, aprovechando este momento, me gustaría saber si viene alguien por primera vez, que nos gustaría saber si viene por primera vez, si nos puede levantar su mano. ¿No? Todos somos de casa. Muy bien. Pues mire, pues vamos a aprovechar y ponernos de pie para hacer la oración de todas maneras, también a los que están siguiendo la transmisión. Yo cada vez que le platicaba eso a mis papás, cada vez que se hace la oración de fe aquí, lo digo con todas las ganas, con todo el corazón, con toda la emoción, como la primera vez, porque no sé si a lo mejor en mi subconsciente no lo hice tan consciente. Entonces, cada vez que tengo oportunidad, hago la oración. Es que le pido por favor que me sigan, también a nuestros amigos que están viendo la transmisión. Padre Celestial, esta noche yo confieso con mi boca, mi Señor y Salvador, y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Me arrepiento de mis pecados. Hoy decido abrir mi corazón para que entres en él, habites en él, en todo momento me guíes, y que tu Espíritu Santo llene todo mi ser. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios, por favor. Bien, mire, después de su resurrección, seguimos un poquito con la historia. Después de su resurrección, si gustan tomar asiento, perdón. Como les decía, después de su resurrección, Jesús tuvo varios encuentros con sus discípulos, y uno de ellos, lo relata la Biblia, los vio y les preparó un almuerzo, y en esa ocasión habló con Pedro con toda la intención del mundo, lo creo en mi corazón, y le preguntó 3 veces si él lo amaba. 3 veces, como 3 veces que lo negó, 3 veces le preguntó si lo amaba. Y cada vez que Pedro le respondía que sí, Jesús le comentaba que apacentara a sus ovejas, que las pastoreara. No sé ustedes, pero yo sé que es a propósito, yo sé que seguramente fue a propósito para poder enmendar o ayudar a aliviar un poco el sentimiento de culpa que tenía Pedro en ese momento. Y mire,
cuando estaba redactando la prédica, la plática que me está tocando compartirles el día de hoy, como les digo, que yo me pongo como que en el papel del personaje, me estaba imaginando cómo se sentiría Pedro, ese pequeño alivio, y recordó cuando en aquella plática que tuvieron tiempo atrás, cuando Jesús les compartía que Él era el pan de vida, que muchos no entendían a qué se refería, y muchas personas que seguían a Jesús se alejaron, se fueron. Y Jesús volteó a sus 12 discípulos y les dijo: ¿alguien más se quiere ir? Y Pedro fue el que le contestó: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Vamos a adorar un poquito al Señor.